Desde su constitución como Estado soberano, México ha reconocido al orden jurídico como la base de la convivencia internacional. La política exterior de nuestro país está dirigida por los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, conforme a los compromisos internacionales adquiridos con las demás naciones y las organizaciones internacionales, observando siempre la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en sus asuntos internos. La Secretaría de Gobernación presenta esta exposición sobre la participación de México en el orden jurídico internacional y sus aportaciones al mismo para consolidar la legalidad entre los países, con orden y respeto por los derechos y libertades de todas las personas. La soberanía nacional en las bases jurídicas de la Guerra de Independencia. Miguel Hidalgo y Costilla inició la lucha independentista el 16 de septiembre de 1810. Fundó el movimiento en principios jurídicos de libertad, legalidad, en los actos de autoridad y acceso a la justicia. El ejército insurgente luchó por un gobierno equitativo y para que los derechos fundamentales de todos estuvieran garantizados por la ley. Con el liderazgo de José María Morelos y Pavón, el Congreso de Anáhuac emitió el Acta Solemne de Independencia de la América Septentrional el 13 de noviembre de 1813, donde se declara disuelta la independencia respecto del trono español. El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 22 de octubre de 1814 afirma en su artículo 9 que ninguna nación tiene derecho para impedir a otra el uso libre de su soberanía. El derecho internacional en los tratados de Córdoba. Firmados el 24 de agosto de 1821 entre Agustín de Iturbide, jefe del ejército trigarante, y don Juan O'Donojú, virrey y capitán general de la Nueva España, los tratados de Córdoba significaron la formalización jurídica del triunfo del movimiento de independencia y la existencia de un país con identidad propia. En los tratados de Córdoba se reconoció la independencia de la Nueva España y la creación del nuevo Estado mexicano, y su derecho a establecer un gobierno y leyes propios. No obstante que fueron rechazados por las Cortes españolas y posteriormente se firmó un tratado de paz y amistad en 1836, los tratados de Córdoba son el título legítimo de México como Estado soberano en el derecho internacional. Principios internacionales en el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Emitida el 28 de septiembre de 1821 por la Junta Soberana integrada para organizar el Gobierno Nacional, el Acta de Independencia contiene los principios internacionales que expresan la soberanía del país, su capacidad para gobernarse internamente y de representación exterior, así como el compromiso de sostener su independencia. Los derechos de las naciones son innegables y sagrados. Tiene el derecho de organizarse libremente, de suscribir y exigir el cumplimiento recíproco de los tratados internacionales, de establecer relaciones de amistad y ejecutar actos soberanos, de defenderse legítimamente con todos sus recursos. 10 de octubre de 1821. Al excelentísimo señor general don Agustín de Iturbide. Excelentísimo señor, el gobierno y pueblo de Colombia han oído con placer inexplicable los triunfos de las armas que vuestra excelencia conduce a conquistar la independencia del pueblo mexicano. Vuestra excelencia, por una reacción portentosa, ha encendido la llama sagrada de la libertad que yacía bajo las cenizas del antiguo incendio que devoró ese opulento imperio. El pueblo mexicano, siempre de acuerdo con los primeros movimientos de la naturaleza, con la razón, con la política, ha querido ser propio, no ha querido ser ajeno. Los destinos estaban señalados a su fortuna y su gloria, y vuestra excelencia los ha cumplido. Si sus sacrificios fueron grandes, más grande es ahora la recompensa que recibe en dicha y honor. Sírvase vuestra excelencia acoger, con la franqueza cordial con que yo la dirijo, esta misión, que solo lleva por objeto expresar el gozo de Colombia a vuestra excelencia y a sus hermanos de México. El señor Santamaría, miembro del Congreso General y plenipotenciario acerca del Gobierno de México, tendrá la honra de presentar a vuestra excelencia, junto con esta carta, la expresión sincera de mi admiración y de cuántos sentimientos pueden inspirar el heroísmo de un hombre grande. Yo me lisonjeo que vuestra excelencia,
animado de sus elevados principios y llenado el voto de su corazón generoso, hará de modo que Colombia y México se presenten al mundo asidas de la mano, y aún más por el corazón. En la desgracia la suerte nos unió, el valor no ha unido en los designios, y la naturaleza nos dio un mismo ser para que fuésemos hermanos. Sírvase vuestra excelencia aceptar los testimonios más sinceros de los sentimientos con que soy, de vuestra excelencia, con la mayor consideración y respeto, su obediente servidor. Bolívar. Reconocimiento internacional de México como país independiente. El reconocimiento internacional es un acto jurídico incondicional e irrevocable, por el que un país es aceptado como Estado, con capacidad para suscribir tratados y ejercer sus derechos como sujeto de derecho internacional. La Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados de 1933 establece que los elementos del Estado son un pueblo permanente, territorio determinado y poder con capacidad de representación exterior. Cuando un país los reúne, puede ser reconocido como soberano por los demás estados. Los primeros estados que reconocieron a México fueron Colombia en 1821, Perú en 1822, Chile y Estados Unidos de América en 1823, Gran Bretaña en 1825, Francia en 1831 y España, oficialmente, y el Vaticano en 1836. Conflictos internacionales. En su consolidación como nación independiente, México enfrentó diversos conflictos internacionales para defender su independencia e integridad territorial y su derecho soberano a organizarse económica, jurídica y políticamente. El pueblo y el ejército mexicano se enfrentaron a las agresiones con valor y muchos sacrificios, pero caudillos ambiciosos impidieron que esos esfuerzos tuvieran éxito en la separación de Texas por colonos extranjeros entre 1835 y 1836, la Guerra de los Pasteles con Francia entre 1837 y 1839 y la invasión norteamericana entre 1846 y 1848. De 1861 a 1867, la unidad nacional impulsada por el presidente Benito Juárez permitió la victoria sobre la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Consolidación territorial. El territorio mexicano se ha integrado mediante tratados internacionales que fijan sus fronteras terrestres y marítimas. Belice o las Honduras británicas, con un tratado sobre límites del 8 de julio de 1893 y Convención Adicional del 7 de abril de 1897, publicados el 3 de agosto de 1897. Cuba, acuerdo sobre la delimitación de los espacios marítimos de ambos países de 26 de julio de 1976. Con los Estados Unidos de América, el acuerdo para el reconocimiento provisional de las fronteras marítimas del 24 de noviembre de 1976. Convención para la solución del problema del chamizal, de 29 de agosto de 1963, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 1964, Fe de Ratas 7 de abril de 1964. Tratado de Límites, Tratado de la Mesilla, de 30 de mayo de 1853, publicado el 20 de julio de 1854. Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo, también conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo, de 2 de febrero de 1848. Tratado sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México, más allá de 200 millas náuticas, de 9 de junio de 2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 2001. Con Francia, la Convención por el objeto de someter al arbitraje la cuestión relativa a la soberanía sobre la isla Clipperton, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 1911. Con Guatemala, Tratado de Límites de 27 de septiembre de 1882, publicado el 3 de mayo de 1883. Con Honduras, Tratado sobre Delimitación Marítima de 18 de abril de 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2006. Política internacional de la Revolución Mexicana. El movimiento armado de 1910, encabezado por Francisco I. Madero, para oponerse a la continuación del gobierno del general Porfirio Díaz en el poder desde 1836, reconoció en el Plan de San Luis de 5 de octubre de 1910
la vigencia de preceptos del derecho internacional aplicables a un conflicto armado, como el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado mexicano, la observancia de las leyes de la guerra y el respeto a los bienes y personas de ciudadanos extranjeros en el país. Posteriormente, el gobierno constitucionalista aceptó establecer comisiones de reclamación por actos de revolucionarios entre 1910 y 1920, que funcionaron de 1923 a 1927. Los principios de la política exterior de México. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en el artículo 89, fracción décima, los principios normativos que el presidente de la República debe aplicar en la conducción de la política exterior de México. Autodeterminación de los pueblos. No intervención. Solución pacífica de controversias. Proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Igualdad jurídica de los estados. Cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Aportaciones de México al derecho internacional. México afirma su apego al derecho internacional en los foros internacionales donde ha ratificado sus derechos soberanos, su independencia y la defensa de nuestros recursos naturales, basado en la reciprocidad y la igualdad jurídica de los estados. Con la doctrina Carranza en 1918, México enriqueció el derecho internacional con un nuevo concepto de no intervención en las decisiones internas de los estados. En 1930, postuló el no pronunciamiento sobre los cambios políticos en otros países, y con la doctrina Cárdenas, en 1938, se han mantenido los principios de plena soberanía legislativa y jurisdiccional de un Estado dentro de su territorio. Guerras mundiales y reivindicación de la soberanía. México se mantuvo neutral durante la Primera Guerra Mundial. Ingresó a la Sociedad de Naciones en 1931, donde trabajó activamente por el mantenimiento de la paz y la no intervención. Condenó la invasión italiana a Etiopía en 1935, el ataque japonés a China y las guerras civil española de 1936 a 1939 y ruso-finlandesa en 1939. Participó en la solución de la guerra de Chaco entre Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1935. Se opuso a la anexión de Austria en 1938 y a la ocupación de Checoslovaquia en 1939 por la Alemania nazi, y reivindicó el derecho a disponer de sus recursos naturales mediante la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938. Durante la Segunda Guerra Mundial, México fue agredido por fuerzas del eje integrado por Alemania, Italia y Japón. En consecuencia, participó en la contienda al lado de los países aliados, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos de América y la entonces Unión Soviética. México en la Segunda Guerra Mundial. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939, México se mantuvo neutral, aunque protestó internacionalmente por la agresión a países soberanos y colaboró con materias primas y mano de obra al esfuerzo de guerra aliado. En mayo de 1942 fueron hundidos 2 buques petroleros mexicanos en el Golfo de México. Ante estos ataques, el presidente Manuel Ávila Camacho anunció el 28 de mayo el estado de guerra a partir del 22 de mayo de 1942 como único medio de reafirmar nuestro derecho a la independencia y conservar la dignidad de la República. El Congreso de la Unión expidió el decreto de declaración de guerra el 1 de junio de 1942. Entre esta fecha y octubre de 1944, fueron hundidos en el Golfo de México otros 3 buques petroleros mexicanos y un mercante. Murieron 63 marinos mexicanos, cumpliendo con su deber. Escuadrón 201. El Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana representó a nuestro país en los frentes de batalla de la Segunda Guerra Mundial en el Océano Pacífico, realizando 96 misiones en las campañas de Filipinas y Taiwán. El Escuadrón 201 perdió en operaciones de combate a los pilotos José Espinosa Fuentes, Héctor Espinosa Galván, Mario López Portillo,
Pablo Luis Rivas Martínez y Fausto Vega Santander, y en accidentes de entrenamiento a Javier Martínez Valle, Crisóforo Sálido Grijalva, Roberto Gómez Moreno y Hugo González y González. Terminada la guerra, la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana regresó a México en noviembre de 1945 con el compromiso encomendado cumplido honrosamente. El sistema de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas fue constituida por 50 estados, entre ellos México, en la Conferencia de Paz de San Francisco el 26 de junio de 1945. La Carta de la ONU entró en vigor internacionalmente el 24 de octubre de ese mismo año. Entre sus propósitos están mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos. Tiene 6 órganos principales: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Secretaría General y la Corte Internacional de Justicia. El sistema de las Naciones Unidas se integra también con organismos no gubernamentales, especializados, relacionados y otras instancias que lo ayudan en sus funciones. Sistema Interamericano y Solidaridad Latinoamericana. El libertador Simón Bolívar propuso en 1824 un Congreso Continental que uniera a las repúblicas americanas para conciliar sus intereses y unirlas frente al exterior. El Congreso de Panamá de 1826 reunió a Centroamérica, Colombia, México y Perú, suscribiéndose un tratado de unión, liga y confederación. El tratado no entró en vigor general, pero fue la base de posteriores congresos hispanoamericanos, como los congresos de Lima de 1847 y 1848 y de 1864 a 1865. Posteriormente, se reunieron 10 conferencias internacionales americanas entre 1889 y 1970, las que dieron lugar al Sistema Interamericano, como un mecanismo político y jurídico sustentado en principios y propósitos comunes. El órgano representativo y de coordinación del Sistema Interamericano es la Organización de Estados Americanos, creada en 1948 por la 9ª Conferencia Panamericana. México en la cooperación internacional. México participa en los esfuerzos internacionales por elevar las condiciones de vida, salud, educación, vivienda, alimentación, trabajo e integración de la población mundial y nacional que no tiene acceso a estos servicios, y colabora con diversos programas y oficinas de las Naciones Unidas y otros organismos para el desarrollo sostenible y la preservación del ambiente. Entre otros organismos, México trabaja con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, las oficinas de los altos comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la respectiva de los refugiados, ACNUR y ACNUR, y otros sobre desarrollo, mujer, asentamientos humanos, prevención del delito, biodiversidad y justicia. La protección internacional de los derechos humanos. El derecho internacional humanitario que protege a las víctimas de conflictos armados y se basa en los principios de humanidad y justicia universal para perseguir y castigar a los responsables de delitos contra la humanidad, guerra, agresión y genocidio. México colabora con la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a través del Comité Mexicano de la Cruz Roja, con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el año 2000 se firmó un programa de cooperación técnica con el ACNUR. Con el 2002 se combinó el establecimiento de una oficina del mismo en México. Y en 2008 se suscribió un acuerdo de colaboración entre el Ejecutivo Federal y el ACNUR para la continuidad de sus actividades en nuestro país.
Solución pacífica de controversias. Uno de los propósitos del sistema de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos es la solución de los conflictos internacionales por medios pacíficos y el diálogo entre los estados. También existen medios jurisdiccionales como el arbitraje y el arreglo judicial, cuyas resoluciones son obligatorias. México es parte de la Corte Permanente de Arbitraje, establecida por las Conferencias de Paz de La Haya de 1899 y 1907. Ha recurrido al arbitraje en importantes casos, como el de la soberanía sobre la isla de Clipperton con Francia entre 1909 y 1931, el del Fondo Piadoso de las Californias entre 1870 y 1967, y del territorio de El Chamizal entre 1910 y 1964 con Estados Unidos, o las reclamaciones con Guatemala en 1888 y 1895 y Venezuela 1903, y después de la Revolución con Estados Unidos en 1923, Francia en 1924, Alemania y España en 1925 e Italia y Bélgica en 1927. Jurisdicciones internacionales reconocidas por México. La Corte Internacional de Justicia, establecida por la Carta de la ONU de 26 de junio de 1945, publicada en el Diario Oficial el 17 de octubre de 1945, su sede está en La Haya, Holanda, y tiene una amplia competencia en cuestiones de derecho internacional. Reconoce también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981. Su sede está en San José, Costa Rica, y es competente para la interpretación y aplicación de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 1983. Su sede está en Hamburgo, Alemania, y tiene competencia en la interpretación y aplicación de la Convención y controversias que le remitan otros tratados en la materia. También forma parte de la Corte Penal Internacional, establecida por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2005. Su sede está en La Haya, Holanda, y juzga a los responsables de crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión. El Servicio Exterior Mexicano. El Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo permanente de funcionarios del Estado encargado específicamente de representarlo en el extranjero y responsable de ejecutar la política exterior de México de conformidad con los principios normativos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está integrado por las ramas diplomático-consular y técnico-administrativa. Se regula por la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su reglamento. Realiza sus funciones en embajadas, misiones permanentes, oficinas consulares, así como en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la red de delegaciones en territorio nacional. Entre otras atribuciones, tiene las de promover y salvaguardar los intereses nacionales, proteger la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y participar en todo esfuerzo regional o mundial para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el mejoramiento de las relaciones entre los estados y la promoción y preservación de un orden internacional justo y equitativo. Los procesos mundiales de integración. El 18 de febrero de 1960 se constituyó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALAD, con el propósito de crear un mercado común latinoamericano que fue sustituida por la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, establecida el 12 de agosto de 1980 para continuar fortaleciendo la economía y comercio en la región. México ratificó su adhesión el 9 de octubre de 1986 al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, y el 15 de abril de 1994 suscribió la creación de la Organización Mundial de Comercio, OMC. Entre otros organismos, nuestro país es parte del Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico de 1993, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en 1994, el Mercado Común del Sur como observador y el Sistema de Integración Centroamericana en 2004. Y en 2006 suscribió un acuerdo de diálogo y cooperación
con la Comunidad Andina de Naciones, CAN. México es parte de diversos tratados de libre comercio y acuerdos de cooperación económica e inversiones que integran más de 60 naciones de todo el mundo. Protección internacional del ambiente. México posee una de las mayores riquezas naturales del mundo en biodiversidad y recursos. Concentra ecosistemas y áreas naturales únicas y enfrenta junto con los demás países la amenaza del calentamiento global y la contaminación. Nuestro país es parte de más de 70 instrumentos internacionales de protección al ambiente. Coopera con las Naciones Unidas para preservar las áreas naturales, la fauna y la vegetación, así como en la lucha contra la desertificación, el cambio climático y la contaminación del suelo, el subsuelo, el agua y la atmósfera. En 2010 se realizaron en Cancún, Quintana Roo, la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la 6ª Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto, que aprobaron la propuesta mexicana de Fondo Verde a favor de los países en desarrollo. Conclusiones. La consolidación de la democracia y del respeto a los derechos humanos en el mundo es el resultado del desarrollo común de la humanidad, de la creación de organizaciones representativas bajo principios universales que reflejan las aspiraciones de todos los pueblos para existir con libertad y justicia. En la medida que los estados reconozcan que es su responsabilidad trabajar para hacer realidad los valores que el sentido de humanidad dicta para la convivencia entre las naciones, podrán construir juntos el futuro pacífico, creativo y seguro que ha sido, desde el principio de la historia, el propósito de toda creación social. El orden jurídico es el medio al servicio de los pueblos que proporciona las herramientas necesarias para orientar a la humanidad hacia un nivel de vida más promisorio en oportunidades y justicia universal. México, desde su independencia, siempre ha tenido en el derecho internacional su razón última para existir como la nación soberana, tolerante e incluyente a la que tenemos derecho.